atrás quedaron los tiempos Sí. en que el debate era de las ideas de izquierda, las ideas de derecha, ideas proteccionistas, ideas globalistas. En el Perú estamos en lo delincuencial y lo que están en contra de esa red delincuencial. Totalmente de acuerdo, y acá la delincuencia es de cuello corbata y también la delincuencia es al estilo Pedro Navaja. Poner sobre esto, hacer elecciones sobre esto, es como he dicho, cambiar la figurita Dina por Dino, pero sigue siendo lo mismo. Y así en esa situación no se va a resistir. Claro, esa generación ya fracasó. Exactamente, no necesariamente la organización criminal es la clásica lumpenesca, ¿no? De repente los sicariatos, ¿no? Las organizaciones criminales también son las que los vemos muy bonitos, ¿no? Haciendo aportes, regalando dinero para luego que me pasen las obras cuando me corresponda, ¿no? O sea, tienen otra lógica, pero al final tienen el mismo ADN, que es la criminalidad. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latino Noticias. Y hoy tenemos a una invitada especial con la cual vamos a discutir estos últimos cambios, estas últimas modificaciones que ha habido en cuanto a leyes en este país que presuntamente benefician al crimen organizado. Entre otros temas de actualidad, es la doctora Marianela Ledesma. Doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, doctora, con nosotros, por acompañarnos. Doctora, antes de entrar a los temas, ¿no?, de fondo, un poco del análisis, ¿cómo usted, desde su domicilio, desde su intimidad, procesa todo lo que está pasando en el país? Últimamente evito ya leer noticias para no sentirme afectada emocionalmente frente a la destrucción que se viene haciendo del país, ¿no? Pero a la vez también cada día me renace las ganas de involucrarme y decir algo se tiene que hacer frente a todo este desmadre. Porque conversábamos antes de empezar la entrevista de que usted, además pues, de ser abogada, viene de San Marcos, ha sido la primera presidenta mujer del Tribunal Constitucional, nada menos. Usted vive en un hogar donde se respiraba la política. Usted es hija del líder de izquierda Genaro Ledesma. Pero no solo que se respiraba, sino que se vivía la política en toda su intensidad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando yo nací, mi padre estaba detenido en el frontón, ¿no?, como un preso político. Y toda mi infancia y casi toda mi vida que he estado en Trujillo, mi papá ha estado en el Lurigancho, en el CEPA varias veces, víctima del Plan Cóndor desterrado en Jujuy. Entonces, y en un gobierno militar, ni siquiera un gobierno como estos gobiernos de elección civil, ¿no? Entonces, y en esas condiciones, la vida de uno se daba, ¿no? Entonces, pero siempre en el ideal que está luchando por mejorar, por reivindicar los derechos de los trabajadores. Por una causa, claro. Por la causa, bueno, ¿no? Pero esa era la vida de un hogar político. O sea, en su hogar no faltaba la discusión de la realidad nacional. No faltaba el padre, no faltaban las persecuciones políticas y no faltaba la discusión política siempre de los grupos. Entonces, con mayor razón, doctora, usted no es ajena, pues, el comentar, el analizar lo que está pasando en el país, ¿no? No es una abogada que simplemente se refugia en su biblioteca y que afuera sea un incendio. No, definitivamente uno va leyendo la sociedad, que es muy dinámica, nada es igual, todo se transforma, todo fluye, todo cambia, ¿no? Entonces eso es inevitable y uno siempre tiene que estar compulsando esa realidad. Y hoy por hoy, doctora, esta situación crítica alarmante en la que vivimos. Recuerdo una declaración que usted dio en una entrevista en el Diario de la República en octubre del 2024, durísima, que no deja de ser cierto lo que dice, que la clase política actualmente forma parte de una organización delincuencial y por eso estamos como estamos. Fuerte, doctora. Pero es la realidad, dicho de otra manera, esa es la realidad. En las viejas polémicas que uno tenía, era la vieja discusión entre el empresariado y el trabajador y cómo obtienes mejores reivindicaciones. Pero hoy esa es una discusión, diríamos ya, que ha pasado a un segundo plano, porque la discusión de los nuevos actores políticos en el país es la organización criminal, que poco a poco ha encontrado, entre comillas, un emprendedurismo delincuencial de la extorsión, del sicariato y una forma de sobrevivir, ¿no? Y esos son los nuevos actores que se han asociado a la clase política, y la clase política no solo le da voz,
sino también le da protección. Por eso dije, el Congreso es el brazo legal de la organización criminal. Y lo que yo digo lo baso en los indicadores de las leyes que ha sacado el Congreso. Por ejemplo, no se puede ahora detener a ninguna Pues es persona increíble por más de que tengamos todas las evidencias, salvo que sea en flagrancia, ¿no? El tema de la colaboración eficaz y una serie de supuestos que el Congreso no legisla para proteger al ciudadano, sino para proteger a los delincuentes. Y no solo es el Congreso, porque cuando yo hablo de clase política, hay que mirar al Ejecutivo, a Boluarte, hay que mirar al Tribunal Constitucional, que saca leyes o hace con tanto beneplácito, declara la constitucionalidad de leyes que son abiertamente aberrantes contra los derechos fundamentales. Ahí vamos a ir, ¿no? ahí vamos a ir, doctora. Pero primero me dejó un poco pensando esa posición que usted hace de que atrás quedaron los tiempos Sí. en que el debate era, no sé, las ideas de izquierda, las ideas de derecha, ideas proteccionistas, ideas globalistas. En el Perú estamos en lo delincuencial y lo que están en contra de esa red delincuencial. Totalmente de acuerdo. Y acá la delincuencia es de cuello y corbata y también la delincuencia es al estilo Pedro Navaja, de todo tipo, ¿no? Y hay diferentes delitos, no solo ya el tema de corrupción, que ese siempre lamentablemente nos acompaña, la extorsión, el sicariato y otras formas de actividad delictiva que había que preguntar por qué surge esto, ¿no? ¿Por qué salen estos nuevos actores criminales con sus grandes socios, clase política? Bueno, primero hay que hablar de la gran informalidad, de que la gente no tiene un futuro, una proyección, la respuesta rápida de cómo encuentro a través del sicariato dinero, el desorden es una forma de crecer, ¿no? Entonces hay otras variables, es que vivimos en otra sociedad. Ya nadie piensa en la permanencia, sino pensamos en lo más rápido y en las respuestas más prontas. Y la involución de los partidos políticos. Eso ya ni existen partidos políticos. Yo creo que son meramente empresas partidarias asociadas de familias que tienen que son financiadas por estos grupos y que tienen una agenda totalmente opuesta a los intereses de los ciudadanos. Claro, bueno, y más aún de usted que viene de un hogar donde se respiraba política, como hablábamos al inicio, ¿no? Ver este estado actual de esta clase política que tenemos, que usted bien manifiesta, que se ha vuelto un brazo de beneficio a estos intereses, pues, delincuenciales, ¿no? Claro. ¿Qué otra forma lo podemos llamar si, por ejemplo, hoy no existe la detención preliminar? Exactamente, promovida por el Congreso, postergada por el Ejecutivo y que no nos llame la atención que el tribunal diga que está perfecto todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces no hay una voz que empodere el interés del ciudadano. Mire, lo increíble es que el Estado existe para servir y para estar en función de los intereses públicos, de los intereses ciudadanos, pero acá se ha trastocado la lógica, porque toda esta organización está más al servicio criminal, delincuencial, de las organizaciones criminales de todo tipo. No digo solamente los de chaveta, sino también los de cuello y corbata, de todo tipo. Pero me pregunto, doctora, ¿qué más tiene que suceder para que la sociedad diga ya basta, ya fue suficiente? Hasta aquí llegamos. Llega un momento que la situación se polariza tanto que va a tener que, yo siempre digo en las mañanas, algo va a tener que generarse, porque la dinámica de la sociedad va a llegar un momento que va a dar otra expresión, no sé quiénes serán los nuevos actores, pero lo único que sí sé, que este momento político y esta clase política no va a poder resistir. Vendrán nuevos actores, creo que serán los jóvenes que heredarán este país destruido, y serán otro modelo de organización política, social e incluso económica la que tendrá que proponer los partidos, porque proponer sobre esto, hacer elecciones sobre esto, es como he dicho, cambiar la figurita Dina por Dino, pero sigue siendo lo mismo. Y así en esa situación no se va a resistir claro, más. Esa generación ya fracasó. Exactamente. Tiene que haber una gran transformación y lamentablemente en las agendas de ningún partido político escucho esa transformación, si no todos están viendo cómo dentro de estas bases, diríamos, corroídas, pretenden hacer elecciones y seguir haciendo una dinámica política sobre algo que sus estructuras ya no da más. Ahora, doctor, usted también el año pasado comentó algo que generó pues estupor en el Congreso. Usted habló del derecho a la insurgencia del ciudadano, ¿no? De hecho, el presidente del Congreso en su momento lamentó, usted evidentemente se reafirma en lo dicho. Sí, claro, pero por lo menos hasta Gandhi, que era un líder de otras connotaciones, también habla del derecho a la insurgencia, pero quiero decir algo,
Acá no estoy hablando de convocar a una revolución, ser Es un que espartaco, no. insurgir es lo que yo dije esas palabras inspiradas por el Ministerio Público. Ujú. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público saca un comunicado donde afirma sus competencias frente a la ley que sacó el Congreso reduciéndole muchas competencias y que por cierto está en el Tribunal Constitucional esa ley, ¿no? El hecho que el Ministerio Público levante la voz, saque su comunicado, diga que no estamos de acuerdo, es precisamente una forma de insurgir. Pero permíteme decir, la insurgencia en nuestra Constitución está orientada para custodiar, proteger, ¿no? Cuidar el modelo democrático cuando se da situaciones de autogolpes. Por ejemplo, Fujimori dio un autogolpe, lo que todos conocemos, siendo elegido constitucionalmente, desarmó todo y se hizo de todo el poder. Los clásicos golpes de Estado eran los que iban con los militares, las armas y sacaban al presidente electo. Fujimori era todo lo contrario, un presidente electo constitucionalmente, querido constitucionalmente, rompe todo y se hace para él el poder. Entonces, ¿qué se hace cuando presidentes elegidos constitucionalmente irrumpen, alteran el orden constitucional y hacen para sí todo el poder en sus manos? La Constitución dice, todo ciudadano tiene el derecho a insurgir, ¿no? Frente a esa situación de la alteración del orden constitucional. Es un mecanismo de defensa del orden constitucional. Y usted hoy lo está viendo con este gobierno y la actuación de este Congreso. Evidentemente. Ahora, y también no solo eso, doctora, también hablamos, o sea, mencionamos con mayor razón al Congreso y al gobierno, pero también las otras instituciones. Conversábamos también antes de que empezara la entrevista el rol del Tribunal Constitucional, ¿no? Algo que nos llama la atención, y usted en especial, fue el discurso que dio Dina Boluarte en este nuevo Tribunal Constitucional. ¿A usted por qué le llamó la atención? A mí me parece el más grande descaro de lo que se ha podido apreciar. Hay una regla fundamental que todo juez tiene. Así como todo individuo, toda persona, lo más grande es su libertad, lo más grande para un juez es su independencia y su imparcialidad, ¿no? El Tribunal Constitucional es el órgano que hace el control de toda la vida, no solo del poder del Estado, sino de la vida inclusive de los ciudadanos. Es un juez y por lo tanto tiene que mostrar su independencia y también mostrar su independencia, parecerlo, ser y parecer, ¿no? Los actos protocolares de apertura del año judicial o del año constitucional es el acto que la institución hace y invita a todas las autoridades, desde el Ejecutivo, las autoridades judiciales, de todo nivel, ¿no? Pero yo no puedo darle plataforma para que una autoridad que es parte en un proceso en el que yo voy a decidir se mande y se haga todo un discurso político en contra, a favor, no sé, lo que quiera, pero mis plataformas. Porque Dina Boluarte tiene actualmente demandas pendientes en el Tribunal Constitucional y ella da el discurso de apertura del año judicial en el Tribunal Constitucional. Le dan una plataforma a una persona que es parte, que tiene un interés, que tiene procesos en esa institución que le está dando la apertura. Esto no pasó en el gobierno de Pedro Castillo. Yo diría, en toda la vida del Tribunal Constitucional, nunca un presidente de la República ha tenido vitrina para que dentro de la plataforma del tribunal dé todo un discurso. Yo he estado 8 años en el tribunal. En esos 8 años del tribunal, ningún presidente de la República ha osado ni se le ha permitido que haga uso de la palabra en esa ceremonia. Quien quiso hacerlo, y yo doy fe, porque yo estaba en ese momento en la presidencia, fue este presidente elegido Pedro Castillo, ¿no? ¿Y qué dijimos? Porque eso es un consenso de los magistrados, por mayoría se optó que no se le iba a dar el uso de la palabra, porque la tribuna del Tribunal Constitucional tiene que mostrarse siempre imparcial. Claro que sí. Y por más que sea el presidente de la República, tiene procesos en giro y no se vería bien que una parte le demos la posibilidad de expresarse en un acto protocolar y ceremonial. Si quiere que hable Castillo o el presidente que quiera, Boluarte, para eso tienen ellos sus fueros, sus espacios claro, donde lo pueden hacer, pero no en un acto tan protocolar y tan institucional que es el Tribunal Constitucional, que se supone, entre comillas, que es la institución garante no solo los derechos, sino la imparcialidad que debe mostrar frente a los ciudadanos. Pero ¿y cómo entender eso, doctora? ¿Ligereza, torpeza?
Desliz, Eh, descuido. bueno, primero habrá que preguntarle quién habrá autorizado que haga ese uso de la palabra. Por lo menos en la época que estuve, Castillo quiso hacer, protocolarmente se tendieron los puentes y protocolarmente le dijimos que no era posible que él participara en el discurso dentro de la plataforma del tribunal, Ahora, ¿no? y políticamente tampoco no es que le sume mucho, pero hablamos de una presidenta con 3% de aprobación, doctora. Bueno, exactamente, ¿no? Ahora, el Ministerio Público yo recuerdo mucho que cuando fue la asunción al mando de la doctora Adela Espinosa, no se limitó a la presidenta de la República, precisamente porque, entiendo yo, hay investigaciones de por medio que ella tiene en la Fiscalía, ¿no? Claro, con una actitud bastante prudente, pienso de que, Porque, al fin de cuentas, es un acto institucional, pues, ¿no? claro, son actos institucionales y las personas, funcionarios, pueden expresarse en sus propios fueros. Si de repente Boluarte tanto quiere hablar, no era necesario que tenía que ir a la plataforma del tribunal a tirarse un discurso. Perfectamente hubiera comunicado, invitado a una conferencia de prensa y hubiera dicho todo lo que quería, ¿no? Pero el problema no es Boluarte, el problema es quién le permite, quién le da tribuna, quién le permite Ahora, que entonces, use la plataforma institucional para tirarse un discurso de quien es parte y tiene muchos casos en el tribunal. y es algo muy preocupante también que usted mencionaba al inicio de la entrevista, doctor, acerca de la captación de las instituciones. Y para mí eso es gravísimo. Y creo que también para los que están escuchando, cómo es que eh, intereses nada santos captan instituciones estratégicas para beneficios particulares. O sea, acá hablamos claramente del Congreso, Ujú, podríamos hablar también del Tribunal Constitucional y otras instituciones que son pues gravitantes para la democracia. ujú. Y sobre todo para la vida del ciudadano, ¿no? Lo que pasa es de que cuando estamos ante modelos totalitarios y de paso autoritarios, lo que buscan es captar el poder, porque parten de la lógica o niegan la lógica que el poder es uno solo que se divide en diferentes competencias. Ujú. Acá no hay nada que lo divido, ¿no? Yo tengo todo el poder, yo concentro el poder, pongo ahí mis acólitos o mis alfiles, si le quiero llamar, que son las piezas que se van a mover en cada institución, Ujú. el triste papel del defensor del pueblo, ¿no? Y por decir uno de los funcionarios que debería defender los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces, al final todos están asociados a una lógica, un pensamiento único, un pensamiento totalitario. Quien no piensa igual como yo o está en mi línea es mi enemigo. Entonces, esos son modelos nada democráticos y son peligrosos convivir en un escenario con ese tipo de Y actitudes. lo peor, doctora, creo que no sucede nada. Eso es lo más preocupante, ¿no? Una ciudadanía desarticulada, adormecida, partidos que nunca no han existido en estas décadas, ¿no? Entonces, APP no es un partido, pero sí. no, no, no es. Yo hasta ahora no encuentro. Renovación Popular, Futbolismo, no representan un partido. Mm, Como usted lo bueno, considera, ¿no? como yo lo considero que debe ser el nexo, la voz del ciudadano con de repente con la administración o la gestión del Estado, ¿no? Es todo lo contrario. Y bueno, entonces eso es lo deplorable, ¿no? Tenemos una ciudadanía aparentemente, digo, aparentemente sin afecto social, Inerte. ¿no? Inerte, tantas Aunque vimos un situaciones. destello con las manifestaciones que hicieron los Sí, transportistas, ¿no? También con representantes de los mercados. claro, mira, increíblemente, ¿por qué se movió? ¿Por qué salió esa dinámica? Porque estaba en juego la vida de las personas pequeñas que tenían sus pequeños Con las negocios, extorsiones, ¿no? claro. Pero lo que mueve la gente acá es la vida, la integridad. En otros modelos, en otros niveles de democracia, nadie está preocupado por la vida, están preocupados por el recreo, por el esparcimiento, por gozar de repente de un mejor bienestar. Pero nosotros hemos retrocedido tan atávicamente que ¿Qué ahora ni nivel hemos estamos por lo llegado? menos pidiendo No me maten por no dos me soles. mates, exactamente. Cuando socialmente deberíamos, más bien hemos involucionado, cuando deberíamos más bien estar pensando, bueno, ¿cuáles son los beneficios para el descanso, para la recreación, para tener una vida de repente diría más empática con el medio ambiente? No sé, estar mirando la vida de otra manera, pero no, ahora estamos regresando a lo más básico que tiene un ser humano, proteger su vida. A ese nivel hemos llevado con este modelo político. Y parece que nada va a suceder para que cambie, ¿no, doctor? Aparentemente no, pero siempre hay una dinámica interna que hay que leerla y hay que estar expectante en qué momento se va a dar. Y en Porque ese, yo creo que en algún momento va a estallar algo. o sea, Ujú. pero hay cierto optimismo dentro de usted, doctora. Todo es
Yo pienso que sí, porque nada va a ser igual, nada es estático. Siempre se mueve todo. Es imposible pensar que lo de ayer es igual a lo de ahora y lo de ahora ya pasó. Siempre hay que estar mirando en el mañana, es inevitable. Lo único que no sé es cómo va a ser ese mañana, quiénes van a ser los actores de ese mañana, a través de qué mecanismo se va a levantar y se va a transformar esto. Pero lo que sí sé es que esto no se puede mantener. No, definitivamente. Y usted hablaba también, doctora, que tuvo muchos años en su infancia en Trujillo. Ujú, Y hoy vemos lo que pasó en Trujillo. Sé que esta entrevista va a salir después, doctora, pero ujú. hace unos días nomás hubo una explosión afuera de la fiscalía. Ahí nomás, Sí. en el centro de Trujillo. Exactamente. Pero es que esto no es algo que surge de un momento a otro. El tema delincuencial y el tema de las extorsiones en Trujillo por lo menos tiene 10 años, ¿no? Que ha ido incrementándose dada la falta de autoridad, la intolerancia, ¿no? O sea, acá autoridad ya no existe. No hay alguien que pueda decir con legitimidad, vamos a poner un orden, vamos a asumir no hay liderazgo, no hay autoridad, no hay respeto, hay un desorden, Bueno, desde que el ¿no? ciudadano decide pagar una extorsión para no ser pues afectado y no denunciar a la policía, y hay un vacío de ¿Y autoridad por qué? tremenda. Porque lamentablemente tenemos un sistema policial que tampoco está cumpliendo la razón de ser, que es proteger y dar seguridad a los ciudadanos, ¿no? O sea, es un todo que lamentablemente está afectado. Ahora, doctora, sí, eh, ¿dónde es que desde su análisis usted ve que esos son los puntos más críticos de lo que está Mm. fallando en la actualidad? Congreso, no sé, el Tribunal Constitucional, el ciudadano, ¿dónde es que tiene, pues, ve un amparo institucional? Bueno, yo creo que falta un liderazgo, falta un estadista, falta alguien que haga creer en el ciudadano que esto puede cambiar. Como no hay esa autoridad, ese liderazgo, entonces vivimos en un desorden y en un anhelo de pensar de que algo mejor vendrá, ¿no? Ujú. Yo diría que es eso. Políticamente no hay liderazgos, ¿no? Y eso permite que en este desorden vivan y sálvese quien pueda. Pero y eso es peor porque, o sea, nos quitan hasta el deseo de que va a haber un mañana mejor. Exactamente, siempre hay esa esperanza de que va a haber algo mejor, ¿no? Pero la situación va a ir degenerándose, que va a ir un momento en que va a decir, basta, esto ya no puede seguir dándose, ¿no? Que son los cambios que se dan cuando se agudizan tanto las contradicciones, va a llegar un momento en que la misma persona, por su propia sobrevivencia, va a pensar, ¿y cómo mejoramos esta situación, ¿no? O de repente lo exacerbamos aún más, doctora, ¿no? Pero Yendo un aún cuando radical. lleguemos hacia, bueno, claro, es un riesgo, un radicalismo, vivir en una anarquía, evidentemente, ¿no? Son Ujú. riesgos que se vienen dando, pero sí. No, por ejemplo, ¿no? Salen y por la desesperación o sea, del estado crítico que estamos en seguridad ciudadana, discursos como la pena de muerte, Ujú. discursos pues de ese tipo, generan expectativa y generan respaldo, apoyo. Claro, pero como siempre hemos dicho, eso es un tema de populismo punitivo, ¿no? Porque de una manera un poco más primitiva, ¿no? Ojo por ojo, me has matado, entonces también te mato. Me has afectado, también me sufrirá de eso. Pero el ser humano ha evolucionado, la sociedad existe, las organizaciones también tienen una lógica para tratar esa situación delincuencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera que existan tantos delincuentes? ¿Qué es lo que genera? Posiblemente economías informales, falta de controles, hogares desarticulados. Hay muchas causas. Entonces, no miremos el efecto, sino qué es lo que está generando para ir a atacar esas causas. Claro, Ujú. porque eso es, a ir a atacar las causas implica un trabajo más elaborado, una proyección, años, Implica una mirada de una estadista. mirada Y estadista. Lo otro es exactamente, simplemente querer ganar puntos en las encuestas. exactamente. Ujú, Ahora, doctor, hablemos del Tribunal Constitucional. ujú. Ustedes de afuera, ¿cuál es esa mirada crítica que tiene a este organismo? Bueno, crítica que hace rato han abdicado a su función de ser reales contralores de los actos de infracción constitucional, ¿Por qué, ¿no? doctora? Porque hay muchos criterios que son parcializados. Los últimos casos, por ejemplo, la última sentencia que emitió en el caso Klimper es un ejemplo de ello, ¿no? Un proceso que esté en giro, en pleno juicio, y el tribunal se mete en el proceso en giro, saca un procesado y de ahí de eso quiere generar un efecto, diríamos, irradiador para que todo el proceso se caiga. Constitucionalmente eso no es válido. Dice la Constitución, no lo digo. Artículo 139, inciso 2.
Ninguna autoridad puede interferir en un proceso judicial en giro. ¿Quién va a corregir los errores del propio sistema judicial? Va a ser el propio sistema, a través de las apelaciones, las salas superiores, la Corte Suprema, porque ese es el fuero natural donde se tiene que corregir. ¿Qué hace metido desde el Tribunal Constitucional en esa historia? Prematuramente, no le correspondía. Ahora, ¿no? me puedo ubicar en el otro lado, o sea, y dicen, lo que pasa es que los derechos de este procesado estaban siendo afectados y por eso el tribunal interviene. Pero los derechos que están siendo afectados se discuten en la propia sede judicial. Ahí hay jueces de garantía, ahí hay mecanismos de garantía, ahí están todas las evidencias donde se tiene que discutir, corregir, enmendar. Pero el Tribunal Constitucional no es el mecanismo, salvo que políticamente yo quiera granjearme el apoyo político y les tire un salvavidas para un poco debilitar este juicio oral. Eso es lo deplorable. Por muchos años se mencionaba que el Tribunal Constitucional se había erigido como una cuarta instancia en este país. Por lo que usted me cuenta hoy, el tribunal ya no es una sola cuarta instancia, es también una instancia paralela. Paralela y que no respeta ni siquiera las reglas constitucionales. Nadie puede interferir en procesos judiciales en giro, ni siquiera el Tribunal Constitucional lo puede hacer. Hay que esperar que termine, existen los mecanismos donde se pueden evidenciar todas las correcciones si es que hay afectaciones, pero el tribunal no es su tiempo, no le correspondía, ¿no? Y aún más, quien pide esa tutela del tribunal es una persona que nunca estaba detenido, ni tampoco uno está pidiendo que lo detenga. Pero el habeas corpus, que es el mecanismo por el cual el tribunal se puso a intervenir, es una acción cuando te afectan tu libertad, cuando estás detenido o te están amenazando. Pero en este caso no se estaba ni discutiendo la amenaza, la vulneración, nada. Se estaba discutiendo, según lo que señalan, actos irregulares que muy bien hay que corregirlos, mirarlos, pero no ese es el camino en el tribunal. Salvo que yo como tribunal quiera ser muy complaciente, beneplaciente, quiero ayudarles, quiero tirarles ahí un salvavidas. Esa es otra lectura. Eso es otra lectura. Pero ¿cómo salir de eso, doctora? ¿Usted está de acuerdo que de repente, hoy por hoy, el mecanismo para elegir a los miembros del TC ya no es? Y te digo, ¿y esos salvavidas se han dado para qué? Para evitar que se discuta situaciones delictivas. Lavado de activos, organización criminal, falsedades genéricas, ¿no? Por eso digo, la clase delincuencial ya no es el de Pedro Navaja con su chaveta. También son las de cuello y corbata que financia. No, porque yendo a esa lógica, ellos están respondiendo a intereses de lo que van a verse afectados en el proceso de Keiko Fujimori. Están respondiendo a temas de organizaciones criminales, ¿no? No necesariamente la organización criminal es la clásica lumpenesca, ¿no? De repente los sicariatos, no. Las organizaciones criminales también son las que los vemos muy bonitos, ¿no? Haciendo aportes, regalando dinero para luego que me pasen las obras cuando me corresponda, ¿no? O sea, tienen otra lógica, pero al final tienen el mismo ADN, que es la criminalidad como forma y pauta de vida. Y bueno, y muchas veces actúan como estas mismas, como las organizaciones criminales que tenemos en la cabeza, el raquetero, digamos, pero son más sutiles, tienen otra manera, otro mecanismo de extorsionarte, de presionarte. ¿Usted cuando fue miembro del tribunal recibió algún tipo de presión, doctora? Económica, ninguna, de ningún tipo. Yo agradezco, o por lo menos nunca han intentado conmigo. Pero por ahí una sugerencia sutil. No, porque no quería mucho hablar conmigo. Y usted ha tenido casos picantes, doctora. Pero por supuesto. Entre ellos creo es la liberación de Keiko Fujimori, si no me equivoco. Sí, no solo la de Humala, la del indulto Fujimori, la de la corrida de toros. Hay muchos casos que uno tiene que tomar una posición frente al caso, ¿no? ¿Y usted en ninguno de esos casos recibió algún tipo de presión? No, ni siquiera eran muy cercanos a querer conversar conmigo, ¿no? Y cuando yo recibía... O sea, ¿usted era de puertas cerradas? No, eso es lo que te iba a decir. Cuando el público quería hablar conmigo, yo los recibí en la sala de audiencias, y pueden dar fe a los abogados. Todo lo que querían decir me lo decían públicamente, así como estamos hablando, así, ¿no? Entonces, todos los que iban escuchaban lo que me decía, escuchaban lo que yo les contestaba, escuchaban que llamaba a la relatora para ver cómo va ese caso, y la siguiente persona ingresaba y me decía, tengo este problema, y todo el mundo escuchaba su problema, y todo el mundo escuchaba mi respuesta. ¿Y siendo presidente también? Siempre. Yo prefiero la transparencia
porque es una manera también, yo no tengo nada que ocultar en mi actividad judicial, así que públicamente eran las entrevistas. A algunos les incomodaba porque querían hablar en privado conmigo. Le digo, no, no, acá todo es abierto, ¿no? Todo lo que me quiera decir y lo que yo también le tenga que decir. Bueno, en algo habrá influido su formación política, por eso. Claro. No tiene tanto que ver mi formación política, pero pienso que cuando uno está en un cargo de esta envergadura, uno tiene que ser, diríamos, más abierto y más transparente a los actos de gestión que se hace, porque al final el poder es un encargo que se hace para cumplir una finalidad, ¿no? Entonces yo necesito dar cuenta, y eso es uno de los temas que la política no lo han, No, nadie quiere nada, dar pues si cuenta de sus tenemos... actos. Son elegidos y de ahí nadie quiere dar cuenta de sus actos, Yo ya ¿no? perdí la cuenta cuántos días lleva Dina Boluarte sin Ese es, por responder. ejemplo, un cambio que a futuro se tiene que dar en la clase política, ¿no? Que El primero, que la presidente, democracia tiene que ser más participativa, no esa representativa que lo elegimos y nos olvidamos, una democracia más participativa, inclusiva, deliberativa, y que el elegido tenga que constantemente dar cuenta de sus actos, de cómo está avanzando en la gestión que ofreció, que prometió. ¿Mm? No, porque después lo vivimos en carne propia esos excesos. Lo que ha pasado con la detención preliminar, doctora, que Eh, ¿Usted cómo ve eso, por ejemplo? Y me acuerdo que en estas entrevistas que usted había dado meses antes, comentaba mucho sobre la ley de crimen organizado, pero creo que con lo que ha ocurrido con la detención preliminar ya es demasiado, ¿Ya? ¿no? Lo que yo dije el año pasado en octubre es, no te digo así una profecía, pero era lo que ahora estamos viviendo. Es lo que se está viviendo, ¿no? Y me parece increíble por dos razones. Se supone que estos funcionarios públicos están para servir al ciudadano, para Ujú. servir a todos los que estamos afectados con la clase delincuencial, pero más bien es todo lo contrario. Ellos están más bien sirviendo a los agresores, a los delincuentes y más bien desprotegiendo en su actividad, en lo que le toca hacer, dictar leyes, policía, fiscal, jueces, desprotegiendo al ciudadano. Entonces acá la lógica está invertida, la lógica está totalmente invertida. Los funcionarios no están sirviendo a los ciudadanos, que es su razón de ser. ¿Cuándo se perdió eso? ¿Cuándo algún día se tuvo? ¿Algún día se tuvo? Yo creo que el servicio público y el sentido de servir al ciudadano es un tema que no ha calado en el funcionario. Muchos ingresan a la función pública para ver qué se llevan, qué nivel económico tienen, cómo generan un mejor bienestar personal, pero se olvidan del eje central por el cual está en ese cargo, que es el ciudadano, que es el servicio al ciudadano, ¿no? Bueno, seguramente usted, por lo que está mencionando, doctora, van a salir algunos a decir, no, lo que pasa es que la doctora Ledesma, sí, fa, fum. Bueno, cuando yo estaba en el tribunal, yo tenía una política de puertas abiertas, acceso un tema de transparencia, ¿no? Y es una manera también de cuidarse, porque en la medida que uno abre, uno puede también ser proclive a las críticas y uno puede corregir también, ¿no? Eso es también. Y una de las cosas que me gustó es promover este tema de la deliberación participativa, porque yo creo que lo que falta en nuestro país es que el ciudadano se involucre en la actividad del Estado, en la gestión del Estado. No puede vivir apartado, porque en la medida que vive apartado, pues dejamos carta blanca y tenemos este tipo de funcionarios que ahora pues estamos cuestionando, ¿no? En la época que estaba en el tribunal, por ejemplo, la sentencia de los toros era una ley que habían sacado. Ujú. Entonces vamos a deliberar con el ciudadano. Al final nosotros vamos a votar, los jueces del Tribunal Constitucional vamos a votar, porque esa es nuestra función. Pero quiero escucharte. ¿Cuál es tu opinión? Entonces, a través de la prensa decía a favor, en contra, los ciudadanos, todo. Entonces, había insumos sobre el cual también el juez reflexionaba, el juez constitucional reflexionaba, y no solo era un tema privado, guardado bajo cuatro paredes, en una reserva y en un secretismo, tomábamos decisiones que le afectaban a la vida del ciudadano, como por ejemplo el tema de los impuestos. Los impuestos también nos interesan a nosotros. No puede ser que el Congreso alegremente sigue exonerando de impuestos cuando los directamente beneficiosos con esos impuestos somos tú, yo y todos. Ujú. Y alguien nos ha preguntado si estamos de acuerdo en exonerar, no recibir los beneficios de la exoneración de los impuestos. ¿No? Nadie. No, pues no hay Entonces, esa hay discusión. situaciones que tienen que cambiar necesariamente en el ejercicio Ahora, político. pero también está el rango de prioridades que puede tener el Tribunal Constitucional. Por lo que Ujú. escucho, doctora, el Tribunal Constitucional para ellos primero está el Congreso y luego está el ciudadano. Yo lo dudo. Ah, bueno, Para evidentemente que ellos, sí. para el tribunal. Evidentemente que sí. A la luz de sus criterios que exponen en los casos. A la luz, evidentemente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es
por los intereses políticos que hubo detrás de sus designaciones, o cómo entenderlo? Yo no podría dar una explicación de su lógica, pero creo que cada persona que ingresa al servicio público debe tener en claro que diríamos, como un asunto de fe, que esté ingresando para servir al ciudadano. Sencillamente, si yo no creo eso, sencillamente estoy de más ahí. No sé para qué haber ingresado, de repente por otras razones, ¿no? Pero eso es lo que falta, no solo en los del Tribunal Constitucional, digo en general en los funcionarios públicos, ¿no? Falta, diríamos, ese compromiso y no saber de que su razón de ser es el servicio al ciudadano. Y en ese análisis, doctora, ¿cuál es esa impresión que tiene de la presidenta Dina Boluarte? Yo le he dicho varias veces, 3 situaciones. Primera, de que la historia le ha dado un protagonismo para que sea la primera mujer y en atención a ello se muestre como una estadista dirigiendo al país. Situación que no lo ha hecho y es más triste porque ella viene de una zona tan pobre, una zona rural, donde la miseria y la pobreza no es que se lo cuenten, posiblemente lo ha vivido en la zona en la que ha vivido. 2, su gestión ha estado orientada con estos ministros que pone, que de especialistas, de técnicos, son lo poco que pueden mostrar, ¿no? Entonces, una gestión con funcionarios ineficientes. Y 3, lo peor que le puede pasar a un político es la traición. Es la traición. La traición porque ella fue elegida y está en una fórmula elegida por Perú Libre, creo que era el grupo político, donde enarbolaba pues todo un ideario de propuestas, que es todo lo contrario de lo que viene ahora hablando, proclamando en todos sus discursos. A mí no me llama la atención el otro grupo perdedor, el fujimorismo y todo, porque ellos actúan dentro de su lógica, no me llama la atención. Más bien sí me llama la atención la transformación, diríamos, ideológica y política que ha sufrido Boluarte, ¿no? Que llega con una plataforma, vende un discurso y al final hace todo lo contrario y peor todavía de lo que uno se podía haber imaginado. ¿Hubiera estado bien que ella hubiera hecho la continuación del gobierno de Castillo? Fue elegida por eso. El voto que le dieron fue por ese mensaje, por esas ideas, ¿no? A ella no le eligieron para proclamar las ideas del grupo perdedor fujimorista, ¿no? Entonces, ella es para mí lo más deplorable. El grupo fujimorista no me llama la atención porque actúan dentro de su lógica. Más bien me llamaría la atención si fuera todo lo contrario, ¿no? Y verla un año después de tomar el poder usando el Rolex, las joyas, son banalidades. Las operaciones. Son banalidades ¿Usted, que por ejemplo, le alejan. no usa yo Rolex? sí uso oro. Yo sí uso oro porque mi abuela era orfebre y siempre me ha gustado. Pero eso es secundario para mí. Porque al final estos temas del Rolex y todo eso son situaciones banales que te alejan del objetivo del norte. ¿Por qué estás tú sentada en ese cargo? Y uno tiene un objetivo para qué está en ese cargo y en la vida, ¿no? Yo estoy en el cargo para tener Rolex, para tener una vida, diríamos, fantasiosa, una vida tan superflua, o yo estoy acá porque necesito cumplir con una transformación de haber hecho algo por los demás. Depende de depende cómo me quiera mirar. Bueno, ahorita tiene una investigación por presunto abandono del carro por el tema de la nariz. Y no solo por eso, ¿no? Para mí lo más deplorable es su actitud frente a los ciudadanos que murieron, casi cerca de 50 personas, me parecía increíble. Personas que iban a ayudar a otra persona caídos por balazos y terminaban también muertos. Yo si hubiera estado ahí también me hubiera acercado a darle la mano, a ayudarle a algún caído, también me hubieran matado, ¿no? Porque así fue esa situación. Ahora, doctor, ¿usted cree que en realidad Dina no es la que, o la presidenta Boluarte no es la que tiene la autoridad en este país, sino César Acuña y Keiko Fujimori? Se podría decir eso, pero eso sería más triste y más deplorable. Porque al final, ¿para qué estoy? Para ser una marioneta, para ser una figura y detrás de mí, o un títere, y detrás de mí se toman todas las acciones y yo soy solamente una cosa que se maneja, ni siquiera tengo cosa, he dicho, que ni siquiera tengo voluntad para imponer y dar una idea y dirigir esa idea. Es triste. Pero los hechos nos hacen pensar eso, ¿no? O sea, no hay una oposición del gobierno, por ejemplo. En este caso último, la detención preliminar, ¿no? Nunca observó el gobierno, el Congreso sí participó, ahora el gobierno se echa para atrás. Claro, hay una asociación de grupos políticos que le permiten sostenerse en el gobierno, eso sí es evidente, porque primero no tiene ni bancada,
o la que tiene es tan débil, porque creo que fue expulsada de Perú Libre, por eso no sé si tiene o no tiene bancada, pero al final sobrevive fruto de una coalición política. ¿A cambio de qué? A cambio de lograr fines nobles para el país, fines nobles para los ciudadanos, mejorarnos en nuestra seguridad, mejorar en la situación laboral. No, es para seguir postergando y afectando al ciudadano y logrando más bien ella prebendas y situaciones que van más allá de lo que ella ofreció y por el cual ella está sentada en ese cargo. No, pucha, la verdad es que pareciera que estamos en un callejón sin salida, doctora. Ujú. ¿Y usted misma se siente así, por ejemplo, en su vida diaria, con, digamos, el tema de la inseguridad? Bueno, evidentemente nadie está libre de ser afectada por el tema de la inseguridad, ¿no? Pero también me preocupa más la gente de menos recursos, porque aunque uno más o menos toma algunas precauciones, a veces días que sale, circunstancias que evita salir, pero hay gente que, como sea, tiene que salir porque tiene que trabajar día a día, No, ¿no? Entonces, claro. lo mío es secundario frente a lo que tiene que asumir el resto de personas. Ahora, hablemos, doctora, de lo que se viene en 2026. Creo yo ya 40 partidos políticos. ¿Qué va a Eh, salir de ahí? No, yo no lo veo viable. No sé qué estoy tratando de leer cuál es el 40 trasfondo de partidos esto. políticos. Eso no es viable, o sea, acá hay un mensaje, algo se estará cocinando para proponer al ciudadano 40 listas, no sé cuántos centenares de congresistas que O sea, saldrán, va a una guía ¿no? telefónica, va a ser la cédula de Exactamente. No, votación. eso no es ni siquiera serio, ni siquiera técnico, y yo no sé qué es lo que internamente se está montando para proponernos a los ciudadanos esa tremenda lista de postulantes. Ahora, y doctora, usted en una entrevista que dio en octubre del año pasado, mencionó que no había ningún interés usted de participar en política de manera Ujú. activa. ¿Lo sigue pensando? Sí, efectivamente. Yo no me he inscrito en ningún partido político, sí me han invitado grupos que agradezco, ¿no? Pero no tengo todavía compromisos laborales, por lo menos hasta fines del 25, que calculo terminar esos compromisos, pero eso no significa que yo no tenga una idea política, ¿no? Yo tengo una idea política, eh, sigo en lo poco tiempo que tengo, también voy mirando las declaraciones, pero no tengo una militancia partidaria. Cuando usted dice una vida política, o sea, usted se considera, no sé, una mujer de izquierda, Pienso que todo ser de humano debe derecha. tener una opinión política por el hecho mismo de estar sentados acá y por Ujú, el hecho mismo de preguntarnos qué quiero del Estado. Desde ahí ya soy política. ¿Qué ujú. quiero del Estado? ¿Quiero un Estado inexistente, anárquico? ¿O quiero una anarquía? ¿O quiero un Estado fuerte que me proteja, que me dé educación, que me genere Acceso a oportunidades? la ¿Qué justicia, quiero? claro. Según eso, yo obtendré una respuesta, pero esa sola pregunta ya me convierte en un ser político, en un ser social, ¿no? Porque yo vivo en un entorno y necesito preguntarme qué es lo que quiero del Estado o qué es lo que no quiero del Estado, ¿no? En ese sentido, sí. Yo te digo, yo 40 años de mi vida he sido funcionaria del Estado, ingresé a los 18 años y salí del tribunal en el año 2022. ¿Ya? Y toda mi vida me he dedicado a ser una funcionaria del Estado, una asalariada del Estado, he trabajado para el Estado y no he tenido nunca una experiencia, diríamos, de militancia partidaria, de organización política, no, no la he O sea, tenido. acabado de esos compromisos laborales que usted tiene, doctora, ¿la política sí puede ser una opción? No, no te niego, pero te digo, en este momento va a ser bastante complicado. No lo descarto, No, como no lo dicen. descarto, no lo descarto. Y todos los ciudadanos deberíamos también estar pensando qué vamos a hacer frente a este desorden, ¿no? Porque me imagino usted sentada en televisión, viendo las noticias, Ana, ¿sabes qué? Quiero ayudar por lo menos a mejorar esta situación, ¿no? Sí, hay una serie de sentimientos, me da ganas de ayudar, me da ganas O sea, de irse del de país. irme, me da ganas de no mirar ya la televisión, cosa que tampoco lo miro, ¿no? Entonces, por ahí miro en las redes que salen noticias. Ah, usted usa mucho No, redes. no, no, veo ahí tengo el Twitter, que es el único Usted usa Twitter. sí, el único que tengo, nada más. Y manda ese tuitazo de vez en cuando. No, muy poco, no soy muy amante de las redes. Ah, no, No, Facebook no, no, tampoco. no, no. Pero ahora, volviendo al tema del 2026, evidentemente es inviable, 40 partidos políticos. A mí lo que me preocupa, doctora, es de que el resultado, ¿qué va a ser? Peor que la enfermedad. Ya esa es una falta de seriedad, ¿no? ¿Cómo a un ciudadano nos van a presentar una sábana de candidatos para que en menos de un minuto o dos tengamos que buscar elegir la lista de congresistas de 40 partidos
40 candidatos, no. Eso es falta de seriedad y de respeto, creo, al elector también. Ahora, usted que más de 40 años como funcionario, ha trabajado en el Estado, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha visto la vida política no solo a través de sus ojos, sino también la de su padre, de tantos años, doctor, en este país. ¿Estamos en el subsuelo hoy? O sea, como nunca antes, doctora. Yo creo que sí. Y lo que me da pena es, a veces me pongo a pensar, ¿no? En mi reflexión personal. Muchos años hemos vivido en la casa con una figura de un padre ausente, un padre deportado, un padre perseguido, un padre sometido al plan Cóndor, víctima del plan. Pero en atención a qué se logró. O sea, para que vengan, entre comillas, los nuevos izquierdistas, la nueva clase política, para que venga el Grupo Cerrón y Perú Libre, a más bien hacer todo lo contrario, donde de repente los luchadores de antaño han avanzado, ¿no? Entonces me digo, ¿de qué sirvió para al final terminar con este tipo de representación? O sea, Perú Libre no es de izquierda para usted. Para mí ya no sé ni qué es de izquierda, yo vivo muy al margen de estas personas y de estas ideas y de estos grupos. Pero, y otro tema que también preocupa pues es la baja institucionalidad que hay. O sea, que puede sonar una palabra vacía, un poco vaga para la audiencia que nos sigue, pero es alarmante también, doctora, porque deja al ciudadano también en un desamparo, ¿no? Hoy por hoy, ¿dónde puede recurrir? Exactamente. ¿Dónde puede? Sí. A la fiscalía. Ahorita yo creo que hay un avasallamiento al Ministerio Público, pero ¿dónde más puede recurrir el ciudadano? Que coincido contigo, la institucionalidad es vital en una organización, tener reglas claras, tener procedimientos, tener instituciones que sabes que tienen que cumplir el rol y que lo cumplan, eso ya es una garantía. Lamentablemente existen, entre comillas, instituciones de papel, pero que en el fondo no hacen nada, ¿no? Entonces, ya, bueno, hay muchas variables que pueden justificar ello, ¿no? No solo es tema de presupuesto, no solo es tema de compromiso, también de ineptitud de los funcionarios, la burocracia, diríamos, al estilo Weber, que planteó el Estado y toda su organización racional, ha sido destruida ya por décadas. Y al final tenemos funcionarios de paso, porque nadie tiene estabilidad en su cargo, ¿no? Y nadie responde por lo que hace en ese momento, porque al final se va y deja lo que encuentre. Así una administración y así un Estado no se puede construir con una administración precaria. ¿Llegaremos a ver un cambio, doctora? Yo anhelo que sí, por lo menos aunque sea esta abuelita, pero espero que la esperanza nunca se pierde. Yo auguro dos cosas. Uno, que esta situación de crisis, diríamos, social, va a llegar a polarizarse más o a intensificarse más, que habrá una respuesta. No sé, no leo cuál será esa respuesta, pero tendrá que dar. Esa es una primera idea, porque nada es igual ni se va a mantener igual. Todo cambia, todo se transforma, todo fluye, ¿no? Y la segunda idea es esa nueva respuesta hacia dónde nos va a dar. Yo creo que esa nueva respuesta va a dar por los nuevos actores. Ya no esta clase política ni todo parafernalia que le acompaña a esta clase política. Creo que los nuevos actores van a ser los jóvenes, con un nuevo mensaje de mayor, diríamos, lógica a una vida en un ecosistema, en una vida más natural, en un país más informatizado. Por eso yo hablo de los jóvenes, porque el futuro de un país va a ser un país más informatizado, con gente joven y que mire el mundo y la vida, diríamos, de una manera diferente a lo que se viene viviendo ahora. Doctora, gracias por estar con nosotros. A ti también, gracias.